Hola, ¿cómo andan todos? Espero que muy bien. Les deseo felices Pascuas en este fin de largo. Y bueno, estoy subiendo algunos ejemplos que son material complementario de la cátedra para que vean cómo se puede ir probando en el simulador algunas cosas de las que estamos viendo. Lo que estamos viendo es uso de resistencias, cargas conectadas en serie. ¿Para qué serviría en forma práctica poner una resistencia en serie? Vimos un ejemplo de cómo podíamos variar con una resistencia la luminosidad de una lamparita y por eso usábamos un potenciómetro que es una resistencia variable. También vimos, está acá el ejemplo, cómo variábamos la velocidad de un motor, si bien el circuito no fue eficiente por que necesitaríamos un tipo de potenciómetro que no es lineal como este para lograr un efecto más uniforme en la regulación de velocidad. También aclaré que no es la mejor forma de hacerlo porque se pierde mucha potencia en la carga en serie y lo mostré con voltímetros. ¿Qué pasaba con las tensiones en cada componente conectado en serie? O sea, el potenciómetro está en serie con el motor. Regula, por supuesto, regula la velocidad del motor, la regula entre 17.432 RPM y 28 RPM. Regula, pero es un salto medio abrupto lo que hace al principio del recorrido. Eso obedece a un tema de diseño. Igual, ya dije que no es un circuito, no es eficiente. Sirve como ejemplo y además ver acá en la práctica, lo cual me había olvidado decirles en el video anterior, que calculen ustedes la caída de tensión con los datos que tienen, la corriente que circula, la tensión de la fuente y las resistencias que representan en cada momento el motor y el potenciómetro. Así que bueno, ahora vamos a pasar a otro ejemplo. No lo quiero perder ese, así que voy a crear uno nuevo en blanco. Y les había dicho que en este ejemplo íbamos a hacer algo que por ahí muchos de ustedes ya utilizó o utilizó en una materia de multimedia, una materia troncal de la carrera, para hacer algún circuito con Arduino. Por ejemplo, vamos a ver eh, cómo tenemos que regular la corriente que recibe un LED. ¿Y un LED? ¿Qué es un LED? Bueno, es un LED, lo vamos a ver más adelante, probablemente tal vez la próxima unidad. Es un componente que es se llama diodo de emisión de luz. Eh, es un semicomponente, no voy a entrar más en detalle, acá tienen también, pero lo importante que tienen que saber que así como la lamparita de filamento, si le daban vuelta a la polaridad y conectaban el positivo y el negativo de cualquier forma a una u otra, a la rosca o al botón del medio de la rosquita de la lámpara, o a un terminal o a otro si tenía un portalámpara, prende igual la lámpara. El LED no. El LED tienen que conectarle. Vamos a acercar acá y vamos a agrandar así lo ven mejor. Tiene dos patitas. Esta que va como inclinada hacia el costado se llama ánodo. Y acá solo pueden conectar el positivo si quieren que prenda. Y acá el cátodo. Y acá solo pueden conectar el negativo si quieren que prenda. Cátodo viene de catión, de ion negativo. El ion es la carga eléctrica en un material que está conduciendo electricidad, ¿no? Y ánodo viene de anión, que es el ion positivo. Y el cátodo viene de catión, que es el ion negativo. Les indica el cátodo del negativo, el ánodo del positivo, con la forma de la patita. Pero tienen que ver algo más, que probablemente, como les decía, ya lo vieron ustedes en la práctica, que se los dijeron antes de hacer, y muchas veces pasa que uno se equivoca y conecta directamente un LED, en este caso ustedes lo debían conectar al Arduino, porque el Arduino decide cuándo encender y cuándo no, de acuerdo a sensores de entrada y un programa que
decide qué hacer, según una lógica que ustedes le dieron en la programación. Si nosotros conectamos directamente el LED así, ¿qué pasa? Explotó. Y explotó les va a indicar porque mandamos una corriente de casi 1 ampere cuando estos LED soportan 20 miliamperes. Acá lo dice este modelo de LED. LED común, creo que es de 5 milímetros. Los que usan en las prácticas con Arduino. Entonces, si circuló más corriente de la que tenía que circular, ¿cómo se les ocurre a esta altura, con todo lo que vimos, que usted regularían la corriente que les llega al LED? Bueno, yo creo que ya estarán todos diciendo con una resistencia. Con una resistencia estaría bueno ver cómo salgo de acá. Acá está, con esta flechita. Ahí está, perfecto. Bien, les digo la verdad, tuve que cerrar la pantalla y volver a abrirla porque se quedó colgada y no podía salir. Bueno, con una resistencia, a esta altura estoy seguro que todos dijeron, con una resistencia regulamos la corriente, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, cómo regular la corriente que atraviesa un circuito. Y con lo que vimos, que el negativo va al cátodo, y estamos conectando el negativo, esta resistencia, en este caso la pusimos en el cable negativo. La podemos poner en el positivo también, porque la corriente la va a regular estando en cualquier lugar del circuito. Lo que es importante para que encienda es que conectemos el positivo al ánodo y el negativo al cátodo. Y ahora, si sabíamos que si conectamos directamente el LED a los 9 volts se quemaba, si ponemos una resistencia de 1000 ohm, ¿qué corriente va a circular? ¿Más cercana a 20 mA o más cercana a casi los 935 mA? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a encenderlo y el LED enciende y vamos a ver qué corriente está circulando. Bueno, nosotros podríamos decir, y si es fácil, una resistencia de 9 volt y tenemos 1000 ohm, calculamos 9 volt dividido 1000 ohm. Y van a decir, y está circulando 9 miliamperes. Pero no es tan así, tienen que calcular también la caída de tensión del LED. Pero vamos a medirlo igual. Igual ya vimos que poniendo esta resistencia en serie, el LED no se quemó. O sea que disminuimos la... Acá lo voy a conectar al revés, me va a marcar negativo, pero no pasa nada. Como es un voltímetro digital, solamente me va a marcar la magnitud en negativo. Pero la corriente es la que indique. Habíamos dicho 9 miliamperes. 9 volt dividido 1000 ohm. 9 miliamperes. Sí, 9 miliamperes. Vamos a ver. Encendemos, iniciamos simulación y tenemos que poner, recuerden siempre, en amperímetro. Y es menos. Miren, es 7 miliamperes. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque también hay una caída de tensión. Esto se comporta como si fuese una resistencia. Eso lo vamos a dejar para la unidad próxima. Cómo se calcula bien la corriente teniendo en cuenta otro parámetro que es la caída de tensión en la juntura del LED. Pero acá tienen un caso práctico de cómo con esta resistencia regulamos la corriente que pasa por el LED y no lo quemamos. ¿Queremos cambiarlo para que sea más cercano a 20 mA? Bueno, estamos en 1000 ohm, ahí quemamos todo porque era 1000 ohm, no era 1 ohm. 1000 ohm. Y vamos a 100 ohm, ahí ya nos está diciendo 65, estamos muy por arriba. Sabemos que 65 no va. Y más o menos para que sean 500 ohm. Un 500 ohm, ahí se nos quemó de nuevo, pero
Recuerden que no pasa también 13, con 13 mA ya ilumina bien. O sea, pusimos una resistencia de 500 ohm para limitar la corriente a 13 mA. Pero les digo que acá falta otro parámetro que todavía no vimos. Solamente es un ejemplo práctico de cómo la resistencia en serie limitó la corriente del LED. Si no había resistencia se quemaba. Al poner la resistencia se limitó. Después vamos a ver la caída de tensión que tiene la juntura de este LED, calcularla y de acuerdo a eso calcular la resistencia para que sea más exacta la corriente. Pero acá, con lo que sabemos hasta ahora, pudimos salvar el LED y que ilumine. Más o menos lo que hacen en Arduino, que tienen las resistencias y le tienen que poner una resistencia más o menos de 500 ohm para que no se queme el LED al conectarlo. En el caso del Arduino tiene 5 volts de salida, menos tensión que estos 9 volts, pero es lo mismo con otra tensión. Tienen que ponerle siempre una resistencia. Así que bueno, próximo video, cuarto ejemplo. Por ahí se me ocurre algún otro más, pero creo que va a ser el último, porque ya va a tener relación con algo que vamos a usar también en semiconductores, cuando veamos LED y después veamos transistores y veamos diodos, LED y transistores. Está muy relacionado con lo que voy a mostrar en el próximo ejemplo, que se llama divisor de tensión. Así que gracias por el video y nos vemos en el próximo.